Ahí estamos. Bueno, por fin. Bueno, vamos a seguir con un tema que de verdad que fue sumamente polémico y participativo la semana pasada, al punto de que ni siquiera pude abrir lo que yo les quería contar, pero igual no me importa porque a mí participar con el público me parece mucho más provechoso para ustedes mismos, que la gente dé testimonios y que ustedes puedan escuchar, ¿sí? Que esta problemática que estamos tocando, que es el tema víctimas de violencia, ha dado mucho que hablar. Ni siquiera llegué a leer los testimonios, pero no me importa porque los vivos a mí me parecen geniales cuando la gente entra y participa y cuenta lo que le pasa, porque no se imaginan la repercusión que tuvo. La repercusión que tuvo el programa de la semana pasada, a pesar de que yo casi no, sí interactué con la gente que entraba y que me preguntaba y hablaba de sus testimonios. eh, pero bueno, hoy vamos a tratar de desarrollar con el público presente también, los que quieran testimoniar. Hola Alejandra, los que quieran testimoniar, bienvenidos, seguimos hablando del tema. Un poquito lo que habíamos hablado la semana pasada, que yo hablaba de que cuando decimos víctimas de violencia generalmente se relaciona con la mujer. Y en realidad el hombre también es víctima de violencia. ¿Mm? Entonces, un poquito haciendo un resumen de lo que habíamos hablado la semana pasada, yo decía que el tema de la violencia, de que quien es violento, muchas veces hay muchos disparadores. O sea, nadie nace violento. ¿Por qué llega uno a ser violento, hombre o mujer? Porque hay una ira frente a algo que nos ha pasado, algo que nos sucedió generalmente en la infancia, que hace que después seamos nosotros los violentos. ¿Sí? Pero esa ira que la estamos invocando en otro lugar, o sea, en vez de poder o sea, resolver algún tema del pasado que nos produjo mucho enojo, ¿sí? Pero temas fuertes, nada, seguimos con la vida, seguimos andando y después empezamos a manifestar esa ira hacia todo el mundo, que no tiene nada que ver con el conflicto inicial que me produce el enojo. Esto es lo que yo hablaba. Entonces, daba ejemplos de que muchas veces son las personas víctimas de abusos o que han tenido que sufrir humillación mucho tiempo, por lo que sea, víctimas de bullying, un maltrato familiar, manoseo, un padre o madre autoritarios o golpeadores. Hay muchos disparadores, ¿sí? Pero la realidad es que después de adulto, esta ira no se frena y somos violentos con los demás porque no resolvimos esto otro. ¿Sí? No resolvimos lo que hay detrás. Entonces a veces no es que yo me ponga a defender al que es violento de ninguna manera, porque la violencia no se justifica jamás, bajo ningún punto de vista. O sea, hay una violencia, ok, bueno, a ver, ¿qué te pasó? Vamos a resolverlo para que dejes de dañar al otro. Porque en definitiva, una de las cosas que yo decía es que tanto el que es violento como la víctima tienen ciertas características iguales. O sea, cuando nosotros hablamos de una persona violenta, normalmente pareciera que el violento es el seguro, es el que tiene el poder, es el que sabe para dónde va. Sin embargo, no es así. Tanto la víctima como la persona violenta son sumamente dependientes, no independientes, son sumamente dependientes. El agresor necesita a la víctima y la víctima indirectamente a veces busca al agresor. ¿Sí? Se aguanta cualquier cosa con tal de no estar abandonado. Y el agresor necesita de la víctima, ¿sí? Porque si no, un agresor no va a agredir a cualquiera. No va a elegir, vamos a suponer que el agresor es el hombre y la víctima es la mujer, no va a buscar una mujer con carácter, independiente. Normalmente busca la mujer sumisa. Lo mismo, la mujer con mucho carácter y agresiva va a buscar un hombre sumiso, porque no se puede ser violento y agresivo con alguien que siempre lo estamos permitiendo desde algún lugar. Entonces, ambos son dependientes del otro. Ambos necesitan contención, protección y seguridad porque son en el fondo inseguros. Porque
¿Por qué creen ustedes que la persona violenta tiene a la persona, a la víctima, la tiene como aplastándola, ¿no? La aleja de su familia, la aleja de sus familiares, de sus amigos? Si estudia, hace que deje de estudiar. Si trabaja, hace que deje de estudiar. Si la tiene adentro de la casa, mejor. Sea el hombre o la mujer, que no conecte con el afuera. Cuanto más la tiene en su resguardo, que nadie la despierte, que nadie le diga, pero ¿qué estás viviendo? ¿Pero por qué soportas eso? Cuanto más los aleja de todo, tiene la seguridad de tener continuamente, sea hombre o mujer, al lado. Entonces, porque son dependientes, porque lo necesitan. Y necesitan que su víctima nunca prospere, nunca crezca, nunca sea independiente, porque lo dejaría. Entonces, comparten muchas cosas. Pero la realidad que bajo ningún punto de vista se puede justificar la violencia, porque la violencia siempre genera más violencia. Y para que haya un juego de víctima y violento, porque hablo de juego psicológico, no estoy hablando de que sea jugar esto, pero necesitamos las dos partes para hacer un juego. Lo mismo en una pelea, o sea, si alguien viene a pelearme y yo no le respondo y lo ignoro y me voy, va a tener que jugar solo. Volvemos a que juego psicológico. ¿Sí? Siempre hay una parte y la otra que entran a jugar a ese juego tóxico, ¿sí? De pelearse. Y muchas veces se da el caso de que son ambos violentos. Por eso se atraen y buscan la pelea, porque necesitan esa adrenalina, pero el problema es cuando lo hacen delante de los chicos y cuando la violencia también la generan o la vuelcan sobre los niños o sobre los hijos. Porque de ahí va a salir o un hijo o una hija violenta o sumisos. Entonces van a repetir la historia y van a ser víctimas de cualquiera que les pise la cabeza, víctimas de bullying. Hay muchos chicos con temas de adicciones para huir de ese panorama de hogar y en la adicción se vuelven violentos. O sea, la violencia se repite porque es lo que vivieron, porque se supone que es lo que está bien. Si yo he tenido casos, por ejemplo, de hijos, sobre todo mujeres, en donde buscan una pareja violenta porque el papá era violento y ese es el modelo que tienen de hombre. Si mi papá es así, a mamá la tenía cortita y que las cosas estuvieran bien y la cena en su... Entonces ella asumía que la mujer tenía que tomar el rol de la madre y que la pareja que eligiera tenía que ser como el papá, porque se supone que es el ejemplo. Fíjense, ¿no? ¿Qué dice por acá? Perdón. Leticia dice, hola, ¿cómo estás? Mirin, creo que dice, sí, dice, conozco gente así. ¿Se los puede ayudar? Obvio que sí, obvio que sí. O sea, hola Gladys. Claro que se le puede ayudar. A ver, el tema es el siguiente. Normalmente, las víctimas de violencia son las que vienen a terapia. Normalmente. Hay que hacer a nivel emocional una limpieza profunda, porque primero y principal, tanto que sea el que viene, el agresor, que pocas veces viene, o la víctima, tenemos que ver de dónde viene, qué es lo que está repitiendo, qué es lo que considera, porque hay personas que vienen a la terapia y lo cuentan esto como algo normal, como que no es lo que en realidad hay que arreglar. Vienen porque están cansados, vienen porque están frustrados, porque están tristes, pero no vienen con el discurso de porque mi marido o mi mujer me maltrata. Eso lo comentan, pero como parte natural, como que eso es normal. Que obviamente cuando empezás a dialogar con el paciente y empezás a darte cuenta de estas cosas, el terapeuta tiene que hacerse hogar, que eso no es normal. Y que por qué llegó a esa situación. La vez pasada, cuando hablamos de esto, varias de las personas que entraron a hablar y a dar testimonio fueron mujeres reconociéndose ellas violentas, que ellas eran las violentas, ¿sí? Física y verbalmente. Hubo varios casos, como también hubo algunas que me dijeron que ellas eran las víctimas de violencia y su marido era el violento.
Y hay veces que hablar a tiempo, darse cuenta que le pasa a más de una persona y que no tenemos que considerarlo como una condición normal, hace que cambiemos la óptica. Fíjense lo que es, ¿no? Yo la semana pasada ni siquiera pude desarrollar el tema, qué esencias van para esto, cuáles son las conductas comunes al violento y a la víctima. Ni siquiera pude desarrollarlo mucho. Sin embargo, cuando terminó el programa, recibí muchísimos WhatsApp. Nosotros fuimos al aire el jueves. Viernes, sábado, domingo no. Lunes, martes estuve recibiendo gente que había escuchado el programa y dándome su testimonio. Y fíjense que lo poco que hablamos, más lo que la gente dio de testimonio, ayudó muchísimo. Porque hubo 2 personas que me dijeron que empezaron terapia. Otra persona que me dijo que se animó a irse de la casa de al lado del marido que era violento y se llevó a los hijos. Y todo lo que hicimos fue emitir un programa y sacar al aire la gente que me habló acá en el chat y que dio su testimonio. Por eso yo siempre digo que es tan importante que la gente se anime a hablar. Porque cuando otras personas ven, pero está viviendo lo mismo que yo, pero le pasa lo mismo que yo, y que se dan cuenta que es más usual, pero que se puede arreglar, ahí no sé quién me preguntaba si esto se puede arreglar, y yo digo, sí, claro que se puede arreglar, pero hay que hacer terapia, hay que buscar cuál es el origen, y también hay que ver por qué nos permitimos, en el caso de las víctimas, por qué permitimos ese abuso. Abuso me refiero al maltrato, porque nadie va a gritarte, nadie va a maltratarte si vos no se lo permitís. Y a veces hay cierto, hasta diría yo, sadismo en el maltratador, que muchas veces, a pesar de que ya están por ahí separados de su mujer o viceversa, quien sea el violento, y siguen psicológicamente maltratando. Y también lo vuelcan en los hijos. Y después ves que los hijos repiten la historia. Y eso es terrible. Hay muchos casos de violencia en la escuela. ¿O ustedes creen que los chicos nacen violentos? El chico que es violento en la escuela es porque lo ve en la casa. Es lo que está aprendiendo. Muchas veces los padres se desbordan, no saben cómo manejar a esos hijos, pero la realidad es que ¿qué pasa en casa, mamá? ¿Qué ve el chico en casa? Muchas veces delegan mucho en la escuela, que les arreglen los hijos. Yo la vez pasada hice cortos, yo siempre hago videos cortitos, que después se editan en mi Instagram o en el canal de YouTube. Y en uno de ellos justamente tocaba este tema. ¿Qué le manifestamos a nuestros hijos? El doble discurso no va. Yo no le puedo decir a mi hijo que no sea violento, portate bien en la escuela, me llamó la seño, le pegaste a un compañerito, cuando en mi casa hay violencia. Ese doble discurso no va. Entonces, el problema con las víctimas de violencia, que muchas veces termina mal, porque lo vemos todos los días en las noticias, los femicidios, los chicos, tragedias en donde los chicos golpean a otro hasta matarlo. ¿Por qué hay tanta ira contenida? En terapia todo se puede resolver, incluso vamos, porque encima hoy empezamos medio tarde, así que yo voy a tratar de dar para que vean que hay esencias que sirven, pero obviamente no es para que salgan corriendo a comprar las esencias y a automedicarse y tomarlas, porque yo les cuento a veces de qué esencias pueden trabajar todo este tema, para que sepan que hay solución y que las esencias florales, como lo digo siempre, ayudan a acelerar el proceso terapéutico. Acelerar en el sentido de que, bueno, es más rápido. O sea, las emociones que yo no puedo controlar, en este caso estamos hablando de la ira, las esencias me ayudan a controlar muchísimo la ira y a ir viendo y resolviendo de dónde viene. Porque lo importante que en el mientras quiero controlar a alguien que es violento o quiero que una persona que se ha dejado pisotear toda la vida se ponga de pie y diga basta
y empiece a poner límites, hay esencias para una cosa y para la otra, en el mientras se va analizando de dónde viene esa postura, qué pasó en su infancia, qué pasó más atrás, y vamos a repararlo también. Pero en principio, vamos a leer un poquito las esencias, algunas de las esencias. Después les voy a leer algunos testimonios terribles que me han mandado justamente por el tema de, de casos que le han pasado a ellos. Esperen un poquitito porque yo me traje todos los papelitos así como corriendo y no ordené estos papeles, pero por acá están. Estas son las esencias. Vamos. En el caso de Bach, la esencia que habla del autoritarismo, de mandar desde el poder, desde el miedo, porque, de nada me sirve a mí que una persona me haga caso porque me tiene miedo. Ese autoritarismo, ese meter miedo, y si meto miedo es porque soy agresivo, o soy agresivo con alguien. Entonces, esto se maneja mucho con Bain, en Bach, en el sistema de Bach. Bain es el autoritario. Si bien también representa a la figura del padre, igualmente la persona agresiva, verbal o agresiva física, se trabaja con Bain. Bain lo que hace es justamente que la persona baje los decibeles, no solo que baje los decibeles, sino también el tema de entender que el otro es un par, que tenga compasión, cosa que no tiene, que tenga empatía, porque Bain es muy, se hace lo que yo digo y se terminó, o sea, con mucha con autoritarismo. El autoritarismo no sirve para nada. Y otra que también tiene que ver con el odio, la ira desencadenada, el descontrol total de la ira, vengo y te mato porque, muy agresivo, es Holly en Bach. Holly es una esencia que justamente lo que hace es llenar a la persona de amor. Porque, convengamos que la persona que tiene mucha ira le falta mucho amor. Esto es básico. El que representa mucha ira es que le faltó amor. Y lo que hace la esencia es esto, poner el sentimiento de lo que me está faltando. Cuando a mí me ha pasado muchas veces que cuando yo doy Holly a personas, no solo agresivas, sino a personas por ahí muy oscas, que no son demostrativas, sin llegar a ser agresivas, le doy Holly. Y Holly es una esencia que te pone tierno, que te pone dulce, que te pone amoroso, porque te llena de amor y empezás a ver las cosas de otra manera. Por eso yo siempre digo que las esencias florales, sean del sistema que sea, te van a cambiar la óptica de cómo ves la vida. Te cambian la óptica, sí o sí. Y Holly es una de ellas. O sea, vos le vas a dar a una persona que es sumamente agresiva o odiada, vengativa, rencorosa, que anda peleada con la vida y anda peleándose con todo el mundo, le das Holly y baja los decibeles y es más empática con el otro y es más amorosa con el otro, es más contemplativa, más misericordiosa. Holly es otra... están hablando muchos. María Esther dice... Hola, mi padre era violento con mi madre lo era conmigo, ahí está, fíjense. Mi padre era violento con mi madre lo era conmigo. Yo trato de cortar esa cadena, me parece genial, María Esther. Trato de cortar esa cadena. A mis hijos no les levanto la mano, espero mejorar esa historia. En otras épocas, no sé cuántos años tendrás, María Esther, en otras épocas repetimos historias sin plantearnos nada. Hoy tenemos tantas disciplinas, tenemos tantas herramientas a nivel holístico que nos ayudan un montón, ¿sí? Sabemos que se pueden cambiar esas cosas. Antes no se discutía, lo que venía de la familia era palabra santa, nadie discutía nada. Se repetían historias, no solo de violencia, se repetían historias de abuso, se repetían historias de sumisión, se repetían historias de pérdidas de embarazo, aún hoy en algunos casos también pasa, pero todo eso se puede cortar. Si bien viene en el linaje, ¿sí? Podemos cortar un montón de esas manifestaciones cuando nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta que podemos cortarlo. Siempre va a venir alguien
a decir, a ver, paren, ¿por qué en mi familia siempre pasó esto? ¿Por qué yo misma estoy repitiendo esto si no me va? Y ahí empezamos a cortar, como dice malestar. Yo a mis hijos no les levanto la mano, me parece bárbaro. ¿Mm? Que te hayas dado cuenta que se repetía la historia y que vos no la querés repetir. Alfredo dice, ¿se puede hacer que el agresivo cambie si no le interesa cambiar? No. A ver, está buena la pregunta, porque el agresivo, si no quiere cambiar, es como el adicto, si no quiere dejar de consumir, ¿sí? El vago que te dice, ¿qué me importa? Yo la paso bien. A mí no me molesta, le molesta a mi familia que sea vago. Bueno, si no le molesta al agresivo, en este caso, cambiar, de nada sirve. Porque tiene que venir a terapia. Y si te dice que no le importa, andará por la vida golpeando gente. Pero no podemos traer a nadie de la oreja. O sea, el principio de una terapia es reconocer que tengo un problema y voy a ir a terapia a cambiarlo. Si no reconozco el problema o reconozco lo que me pasa, pero que el problema es de los otros que no me aguantan porque yo vivo feliz pegando gente, ¿no? O buscando mis víctimas, no, obviamente que no lo podemos cambiar. Tiene que haber un principio de decir, sí, esto me está, no sé, se me fue la mano, le pegué a mi hijo, uy, terminó en el hospital, le pegué a mi señora, me pegó mi señora. Yo he tenido casos de madres que han quemado con cigarrillo a los hijos. A ver, a veces se asustan porque pegaron de más y ahí hay un principio de querer cambiar. Pero si no viene por motus propio no se puede hacer mucho a quien no le interesa. María Silvia Fernández dice, soy María Silvia, jubilada como directora de un jardín católico de Rosario. Desde hace 12 años y sin permiso, comencé con educación sexual integral, talleres para padres y contenido para niños de 3 a 5 años. Soy licenciada en Pedagogía Social. Hoy se me escapó. A ver, licenciada en Pedagogía Social. Muchas ex alumnas y alumnos, ahora padres. Puede ayudar muchas mujeres y sus hijos a hablar, contener, obvio. El jardín está en Dueña, muy nombrado en Buenos Aires por violencias de todo tipo. Gracias, Claudia. La agresividad se asimila en el hogar, entre comillas. Sí, es cierto. Y muy buena la labor, María Silvia. Muy buena la labor. Porque que te hayas animado, ¿no? Hace 12 años atrás, a inculcar, a hablar, a educar, no solo los niños, los padres, a educarlos, es una obra maravillosa, porque a veces es por ignorancia también que se hacen las cosas. Así que te felicito lo que se te ocurrió hacer, que por ahí hace 12 años atrás sería muy polémico, creo que aún hoy a veces es polémico, pero de verdad que si no se educa, hay mucha gente que cree que esto es normal y no es así. Hay que educar en todos los aspectos. Así que me parece genial lo que hiciste, genial. Marister dice 44 años tengo. Ah, ¿y qué me habías dicho? Espérate, Marister, ahora mi madre. Ah, que repite historia a los 44, está perfecto, genial. Genial que te diste cuenta y que lo pudiste cortar eso. ¿Mm? Alfredo dice, ¿y qué se puede hacer en este caso? Supongo que te referís a convivir con alguien violento. Es que en este caso, cuando vos convivís con alguien violento, es lo que hablábamos el otro día, sí o sí tenés que buscar los recursos y las maneras, sea hombre o mujer, que a veces al hombre le es más fácil, de separarte de tu agresor, de separarte, o sea, hay muchos personajes violentos que son muy obsesivos, muy controladores y algunos rayan la psicopatía. Entonces, para salir hay que buscar una estrategia. No es, bueno, me voy, porque lo más posible es que liguen una paliza si dicen eso. Pero sí buscar que en cada lugar, en cada ciudad, siempre hay lugares de refugios de víctimas de violencia, en donde uno puede ir. También hay lugares donde se puede denunciar. Lamentablemente, los famosos perimetrales no siempre sirven cuando la violencia es muy grande y cuando la persona sufre de ciertas psicopatías, porque realmente no la respetan. Entonces, antes de tomar la decisión de irse, que estaría muy bueno, hay que armar el plan para irse. Y hacer terapia. Y hacer terapia. Porque muchas veces, aunque les parezca mentira, las víctimas de violencia se sienten culposos
no lo puedo dejar, no le puedo hacer eso, no me puedo llevar los hijos. Sí, te tenés que llevar los hijos porque la van a ligar los chicos también. A veces es proteger a nuestros hijos también. No es solo irse, porque si vos tenés a alguien violento en tu casa y vos te vas, es muy posible que la agarren con los chicos. Y los chicos no tienen por qué sufrir esa violencia. O sea, los chicos nacen en un hogar en donde los padres son responsables de lo que pasa. Si vamos a suponer que la víctima de violencia es una mujer, se tiene que hacer cargo de llevárselos de alguna manera, de ponerlos a resguardo. Si es un hombre, es lo mismo. Porque fíjense cuántos casos, bueno, no ha habido mucho acá, pero los ha habido también, de la madre que mató a los hijos y después se suicidó ella, en venganza porque el hombre la dejó. O el hombre que fue, mató a los hijos y después se ahorcó para castigar a la mujer que lo dejó. Estamos hablando de que tienen que hacer terapia, no la van a hacer, entonces, bueno, cada uno tiene que, sea el violento o sea la víctima, hacer terapia para entender que eso no es normal y buscar la forma de alejarse del agresor. Es lo único que se puede hacer. No hay otra forma. ¿Mm? Lo ideal sería que hagan terapia los dos. Pero ya, volviendo a lo que vos decías antes, si el agresor no quiere, no lo podemos obligar. Laila dice, mi mamá siempre me pegó. No sé cuántos años tenés, Laila, pero volvemos a esto. Lo más probable es que si tu mamá te pegó, a ella le hayan pegado. Porque, a ver, los hijos, a ver, un momento que Clau me está mandando algo por acá. Sí, está bien. Bueno, hay un comentario que me hicieron hoy de niños en el jardín o niños en la escuela, en donde también se ve mucho esta violencia. Bueno, un poquito lo dije antes, ¿no? Se ve esta violencia en la escuela y los padres pretenden, por ejemplo, hubo un caso que me contaron, de que el chico es terrible, pega a todo el mundo, le pega a todo el mundo, qué sé yo, y que en algún momento la mamá comentó que el chico tomaba flores de bache. Entonces, esta maestra le preguntó, ¿pero cómo tomó? ¿Y cómo haces para darle las flores si es tan violento? Perdón la expresión. La madre dijo, lo que hago trompadas, las toma o las toma. ¿Se dan cuenta que es un doble discurso eso? Tu hijo es violento y vos, esa es tu respuesta. Lo agarro trompadas y las toma sí o sí. ¿Entienden? Que a veces los padres le están pidiendo algo al hijo y ellos son violentos. En el caso tuyo, perdón, Leila, que estamos diciendo, a tu mamá seguramente le han pegado. Y ella repite la historia. Si, a ver, si uno tiene la imagen para imitar, porque imitamos a papá y a mamá, y tenemos una imagen de un papá golpeador o de una mamá golpeadora, cuando nosotros somos madres hacemos lo mismo. Porque no vamos a poner en discusión lo que hacía mi mamá o mi papá, aunque lo que hiciera sea malo. Porque se supone que es el ejemplo que nos están dando de cómo deben educarse los hijos. Entonces por ahí ella está repitiendo una historia, supongamos. Silvana dice, Clau, ¿en cuánto tiempo de terapia floral se puede revertir esta situación de violencia? Primero y principal, Silvana, no hay tiempos. Porque cada uno es violento y no sabemos, hay que ver la historia que traen atrás y a veces la historia es muy densa. Y no es fácil. Bueno, esta es tu historia. Ok, ¡pum! Hacemos un batido y lo tiramos a la basura. No, hay que desarrollar eso. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo? Vamos a suponer a alguien que estuvo años abusada. Abusada por tíos, primos, padres, padrinos. Tuviste años de repetir la historia de abusos. Tenés una ira contenida de aquellas y hay que ver cada una de las cosas y episodios que pasaste en tu vida, ¿sí? Para desarrollarlas, sanarlas y empezar a bajar esa agresividad. ¿Cómo lo vas a sanar? Obviamente, si yo me enfoco en, bueno, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó cuando pasó esto? ¿Sí? Hasta que sanemos este punto. No, bueno, vamos a juntar todas las violaciones que tuviste y borrón y cuenta nueva. No. Hay que ver cada una de quién fue, cómo fue. Si es que tu ira presente tiene que ver con esto. Ahora, si tu ira presente tiene que ver con qué. Supongamos, te tiro cualquier hipótesis. Mi mamá
nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Me enojé mucho con eso y ella nunca volvió a buscarnos. Y mi papá se murió cuando tenía 12 y nos quedamos solos y me crió mi abuela que era mala. Bueno, cada historia es distinta y cada uno la vive diferente. No se puede poner un tiempo y decir, bueno, todos los violentos en 3 meses se sanaron. No, porque primero hay que hacer terapia aplacando la ira y después ir viendo paralelamente cuál fue el disparador. No hay un tiempo, como no hay un tiempo para nada, de ninguna cosa que pueda haber en terapia, cada uno lo vive a su manera y lo que empezamos a saber y a ver de las historias de ellos, obviamente es diferente en cada caso. Ojalá hubiera un tiempo determinado y cada persona también le cuesta a veces desarrollar ciertos temas y otros no. Entonces no hay un tiempo, no podemos dar un tiempo, pero que son mucho más dinámicas y rápidas las esencias florales para revertir emociones o para entender cómo viene la mano, seguro, sí, eso seguro, pero no hay un tiempo. Laila dice, ahora tengo 45. De pequeña me daba contra la pared. No, mis abuelos no le pegaban a los hijos. Los ponían en penitencia, pero no le pegaban. No sé por qué siempre me pegaba a mí. Bueno, mira, yo te voy a contar un caso, Laila. Vos decís, no, ellos no le pegaban, los ponían en penitencia, los abuelos. Eh, Bien sabemos que cada criatura, cada persona tiene una personalidad diferente. Hay chicos que algunas cosas se las aguantan y hay chicos que no se las aguantan. Entonces, a veces ponerte en penitencia, sobre todo en una época, para algunos chicos lo vivían como algo denigrante. Las penitencias eran ponerte contra la pared. Y podían dejar a un chico 1 hora paradito contra una esquina en una pared. Y vas a tener el sumiso que se pone a jugar, a paviar con la pared, a cantar o lo que sea, y tenés el otro que empieza a acumular bronca, bronca, broncas y ira, porque me ponen contra la pared y me estoy perdiendo los dibujitos que dan a esta hora y no me puedo ir a jugar al fútbol. Había que ver qué sintió tu mamá cuando la ponían en penitencia. Esa ira que hay ahí es la que vuelca después. ¿Entendés? Por eso yo digo que a veces se repite el tema de que te pegan, pero hay que la ira, ¿de dónde viene la ira de tu mamá? Que se la descargó con vos. ¿Y por qué con vos y no con los demás? Que por ahí evidentemente decís, se la agarraba solo conmigo, debes tener hermanos. Hay que ver, o sea, encontrar la raíz de por qué ella era violenta. Lo bueno sería, Laila, que me decís que tenés 45 años, que vos no repitas la historia. Que vos no lo hagas. Sobre todo si fuiste víctima de las palizas de ella, que vos entiendas que no es la forma. Porque vos te estás dando cuenta que no es la forma. Que no era, lo sufriste. Ojo, lo podés repetir, pero si lo sufriste tanto, lo más probable es que no lo repitas. No sé si tenés hijos y qué sé yo, pero sabés que no se tiene que repetir y que no es la forma de tratarlo. Hay muchos, yo he tenido tantos casos, tantísimos casos de víctimas de violencia y cosas que de verdad que a veces las escuchaba y decimos, es terrible lo que viven y las cosas que se le ocurren hacer, tanto al violento y las cosas que soporta la víctima. Pero siempre lo va a soportar desde el miedo, desde me aguanto cualquier cosa con tal de que no me deje. Yo la vez pasada, una cosa que decía, que es así, es real, culturalmente venimos educados un poco con que el hombre es el más fuerte, el hombre es el que trae el sustento a la casa y la madre es la que contiene, la que se ocupa de los hijos, es la buena, la contenedora y qué sé yo, y calladita la boca hace la comida. Es como que lo tenemos medio cultural, más allá de que las mujeres hoy trabajan, son más independientes, pero lo tenemos medio inculcado esto, lo mismo esta cuestión de frase trillada. Ustedes pórtense así, ¿eh? Van a ver cuando venga papá. O sea, papá es la figura de la autoridad, del malo, del que te va a retar. Entonces, desde muchos lugares, nosotros medio como que asumimos esto de que el autoritario, el malo, es el hombre y la que es sumisa y la que se encarga de todo lo demás es la mujer. A veces es muy difícil romper este modelo. Esperen que siguen hablando y a mí se me pasan los comentarios. Es muy difícil romper ese modelo y en base a ese modelo es que a veces el hombre
termina siendo autoritario y la mujer sumisa. Laila dice, no, gracias a Dios, tengo 4 hijos y un hijo con discapacidad y jamás los lastimaría. Bueno, genial, Laila. Lo mismo que María Esther, creo que era, no repetir historias, entender que no es la forma, porque eso es una forma también de cortar esto que les digo, la repetición del clan. Dejemos de, alguna vez lo dije y lo reitero acá, el clan se le llama a la familia o al árbol, entonces se vienen repitiendo historias. Entonces, a veces por querer pertenecer, porque somos seres sociables y porque necesitamos pertenecer a algo, a un grupo y no ser individuales, lo primero que honramos, digo entre comillas honramos, es la familia. Entonces, a ver, si toda mi familia piensa que todos debemos hacer esto, yo soy incapaz de deshonrar el clan, a ver si me dejan fuera del clan, me dejan fuera de la familia. Entonces, si acá yo me eduqué sabiendo que mi papá es violento, que mi abuelo era violento y que todas las mujeres se callaban porque había que callarse la boca, no hay que discutirle al marido. Bueno, los hombres son así, y ese discurso del tiempo ñaupa, pero que se sigue repitiendo. Entonces, si no nos cuestionamos que las cosas del clan a mí no me van, sobre todo hoy, estamos en el 2022, y hay cosas que no van, y que no nos importe romper esa regla. Que no nos importe, bueno, ok, si ustedes habrán hecho lo que hacen, a mí no me va esto. Yo voy a formar mi familia y tomaré de la familia, de este clan, lo que me sirve y lo que no me sirve, como les digo siempre, chau, chau, adiós. No digo que todo lo que venga de la familia no nos sirve, pero este tipo de cosas evidentemente no sirve, que la mujer sea sumisa y que el hombre sea autoritario o viceversa. Una pareja tiene que ser pareja, par. Nadie por encima del otro, nadie pisa al otro, nadie es más que el otro. La pareja va a la par y a la par van a ser su familia. Nadie tiene que estar por encima. Si eso se viene repitiendo de generación en generación, bueno, veamos qué es lo que pasa. Los abusos lo mismo. Mira, se viene repitiendo. Bueno, a mí este modelo no me va. No van a quedar fuera de la familia. Y la verdad que si tienen una familia así, quedar fuera, ¿no? Rompamos un poco con esto, que se solucionaría un montón de cosas, rompiendo estos modelos que no nos sirven. A Flor dice, ¿se puede aprender flores para ayudarnos o ayudar a alguien? Sí, bueno, genial que me lo decís, a ver si tengo tiempo. Sí, son 53. Bueno, rapidito les voy a decir, igual vamos a seguir con este tema que evidentemente da para mucho. El 10 de septiembre vamos a abrir un nuevo inicio de la carrera. Los que quieran hacer la carrera de terapeuta floral, vamos a iniciar el 10 de septiembre. La cursada es un solo sábado al mes. El compromiso de ustedes conmigo es un solo sábado al mes de 14 a 20 horas. ¿Sí? Las clases se dan por Zoom. Esto nos abrió, la verdad que un canal muy grande, porque tenemos de verdad alumnos de todos lados. Antes era solo Mar del Plata, pero ahora por suerte tenemos gente de Chile, de Colombia, de Italia, de Estados Unidos, de acá de la Argentina, de varias provincias. Se hacen grupos muy lindos de alumnos. Y la verdad que conocer las flores les va a cambiar la vida, les va a cambiar la óptica. No se estudia solamente para ser terapeuta. O sea, las esencias florales de verdad que les cambian la óptica de un montón de cosas. Hay gente que ha estudiado conmigo que después terminan tomando flores y se experimentan en ellos mismos, pero el cursarlas, el entender para qué es cada esencia, el entender los seres humanos cómo actuamos, nos sirve muchísimo principalmente para nosotros en nuestra vida, para entender nuestra historia. Entonces, y después obviamente que tenemos una herramienta para ayudar a los demás. Hoy que es tan necesario terapeutas que ayuden a otros, a otras personas. Se están viviendo tiempos muy difíciles, desde muchos órdenes, y no quiero meterme en ningún tema polémico, pero se necesita mucha asistencia psicológica, y los terapeutas florales tenemos esta herramienta de las flores que es
fantástica, fantástica. Nos cambia a nosotros y nos da la posibilidad de ayudar a otros. Entonces, 10 de septiembre arrancamos con el curso, el primer año, en donde vemos todo lo que es la vida y obra de Bach. Vamos a ver las 38 esencias florales, vamos a ver el sistema de rescate, vamos a ver el sistema de la fórmula de examen, vamos a aprender a hacer los combinados, las diluciones, aprender a hacer cremas, gel, spray, colirio, shampoos. Bueno, con las esencias florales se hace un montón de cosas, no solamente diluciones para tomar. Se puede aplicar en un montón de incluso patologías físicas. No es que las sane, lo que pasa es que volvemos a lo que les digo siempre. Una emoción que no se sanó, es una emoción que se atranca en el cuerpo y que me va a producir a la larga una enfermedad. Entonces, no es que las esencias van a ayudarnos, van a sanar una enfermedad, pero a la larga termina desapareciendo una enfermedad porque sanamos la parte emocional que provoca la enfermedad. Entonces, aprender flores nos va a servir para nosotros primero y después para los demás. Todo eso lo vamos a ver en el primer año. Vamos a ver después módulos que tienen que ver con la formación como terapeutas. Nuestra escuela quiere sobre todo formar buenos profesionales. No profesionales que hicieron un curso de fin de semana, un curso de 3 o 4 meses, porque esos no son terapeutas, son personas que conocen las flores, nada más. Entonces, un buen terapeuta tiene que saber tratar a las personas. Lo que tiene adelante es una persona, es un alma con un montón de situaciones e historias. Si yo quiero saber las flores, te vas a una librería y te compras un libro. Pero atender a las personas tengo que tener una formación como terapeuta. Nosotros en la escuela hay módulos, luego de ver todas las 38 esencias, que hacen a la formación de ustedes como terapeutas. ¿Sí? Van a aprender lenguaje corporal, psicogénesis de la enfermedad, mensajes sintomáticos, qué nos dice el cuerpo, en qué cosas podemos aplicarlo, diagnósticos diferenciales, van a ver mecanismos de defensa de la psiquis. Van a estar bien formados cuando estén frente a una persona que nos viene a consultar. Entonces, todo eso lo vamos a ver en el primer año. Finalizado el primer año, obviamente va a haber un examen y van a recibir ustedes el primer diploma internacional firmado por Julian Barnard, que es el representante de las flores de Bach en Inglaterra. Después, en el segundo año, hacemos California y Bush, que ya los vi anunciaron porque todavía no puse fecha, pero también creo que en septiembre, más o menos, septiembre-octubre, vamos a arrancar un grupo nuevo de alumnos en el sistema de California y el de Bush. Pero ahí no tengo fecha. Pero sí, vamos a arrancar Bach, 10 de septiembre, ya están abiertas las inscripciones, ya hay algunas personas que se han anotado. Y quiero, a ver si me da el tiempo, no me da el tiempo. Bueno, sí, tengo 2 minutos. Quiero agradecer, a ver que los tengo anotados. Sigo recibiendo para el Día del Niño, que estamos haciendo esta movida para el Día del Niño, sigo recibiendo donaciones. Gracias Jennifer, Alfredo, Graciela Mateo, que me ha traído un montón de cosas. Graciela Locher, la mamá de Jean, gracias, que me trajo también un coso con caramelos y demás, muy lindo, muy pintado, una lata muy bonita. Ahora, la próxima se las voy a mostrar. A Juan, Cristina, a Mundo del Pin, todos ellos que me han traído y los que me van a traer pronto, donaciones para lo del Día del Niño. Les agradezco a todos, seguimos recibiendo, me preguntaron hasta cuándo, hasta el 18 de agosto. Si no sos de Mar del Plata y querés hacer esta movida en donde estás, hacela. Muchos chicos necesitan, los chicos no tienen la culpa de no tener nada. Por favor, que sepan que no están perdiendo su infancia, que a alguien les interesa. Golosinas, leche, polvo, gaseosas, juguetes, ropa de abrigo, se necesita ropa de abrigo, por favor. Hay chicos que no tienen ni siquiera medias. Todo lo que traigan es bienvenido. Ya son las 20 horas, chicos de Conexión Piñal. Chau, chau. No sé cómo vas a hacer, Claudia, para pasar a Conexión Piñal. Los veo el jueves que viene, 19 horas, por este